Primera de Corintios capítulo 14, 20, por favor. 14, verso 20. Dice la palabra de Dios: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Maduros en el modo de pensar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Señor, pedimos la guianza y la dirección de tu Espíritu Santo. Que conforme hablamos, tu palabra caiga en las diferentes categorías, etapas de las personas, y que cada persona se siente identificada con tu palabra y retada. Oro para que en esta tarde yo logre cumplir con esta enseñanza plenamente. Dame la paciencia y dame lo que yo necesito para honrar tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Puede tomar su lugar? Estuvimos hablando acerca de las etapas del crecimiento espiritual y hablamos de tres de ellas, las tres etapas del crecimiento espiritual, y en realidad pues no llegamos a ninguna de ellas. Casi el domingo estuvimos hablando acerca de la introducción. Si gusta y me permite y gusta seguir conmigo en Primera de Juan capítulo 2 verso 12, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Vamos a tratar de llegar a lo que es la culminación de la enseñanza de las tres etapas del crecimiento espiritual. Y estuvimos hablando acerca de usando la analogía del ser humano, de cómo el ser humano crece, de cómo el ser humano se desarrolla, etcétera, etcétera. Y así en la vida espiritual es igual. Los que estuvieron aquí el domingo pues se dieron cuenta de eso. Donde hay crecimiento hay vida, donde hay vida hay crecimiento. ¿Sí? Y dijimos que el crecimiento es relativo, no es no es absoluto, es relativo. El crecimiento no es absoluto, es relativo. No es absoluto quiere decir porque esto no es como que o lo tienes o no lo tienes. No, absoluto es lo tienes o no lo tienes. Relativo es de que es un proceso, o sea, se puede tener aunque no plenamente. Entonces el crecimiento es relativo. Ahora, el crecimiento también es la evidencia de la vida, ¿sí? Es la evidencia de la vida, el crecimiento. Y dijimos, de una semilla la siembras, sale un árbol, de un bebé, después es un adolescente, un joven, un adulto, etcétera, etcétera. Entonces dijimos que la vida esencialmente se puede definir como la dinámica o el desarrollo de la dinámica del crecimiento. Ahí se define la vida. También es cierto en el ámbito espiritual. Y te dije que Dios espera que crezcamos. Dios no quiere ni desea que sigamos sin crecer. Y hablamos un poquito acerca de una palabra llamada retraso, aunque también podríamos haber usado la palabra retardo, ¿sí? Retraso y retardo creo que son similares. Y este es un impedimento que ocurre en ocasiones y que esto no permite el desarrollo, el pleno desarrollo del crecimiento tanto en el área natural humana como en el área espiritual. Cuando hay un retraso, un retardo, es doble, tardanza, es una tardanza doble, es decir, que se está impidiendo un desarrollo, ¿sí?
En ocasiones las personas han escuchado el nombre del retraso mental y pues para algunos puede hasta sonar como ofensa, pero retraso mental simple y sencillamente quiere decir que la persona no está desarrollada, ¿sí? Y creo que en el ámbito espiritual también se da, porque hay muchas personas que tienen muchos años en el evangelio y en verdad han tenido ese retardo. Están en el evangelio, pero a veces el evangelio no está en ellos. Entonces, bueno, vamos a ver esto. Casi terminamos diciendo que el crecimiento espiritual es un privilegio, también es una obligación y finalmente es una responsabilidad. La meta del desarrollo espiritual es llegar a ser como Cristo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Entonces esto es lo que la Biblia dice. Vimos que Pablo en Filipenses 3, 13 y 14 habla sobre esto y lo dice en términos muy claros. Él dice: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese premio? ¿Cuál es esa meta? ¿Cuál es ese objetivo? Llegar a ser como Él. Llegar a ser como Él. Lo dice también en Efesios 4, del verso 12 al verso 18. 17, lo puede usted ver ahí. Entonces el objetivo del supremo llamamiento es llegar a ser como Cristo. ¿Sale? Llegar a ser como Cristo. Ok. Entonces cuando piensa en la madurez, debe de pensar en Cristo. Cuando piensa en la madurez, debe pensar en Cristo. Cuando piense en ser un creyente maduro, debe pensar en ser como Cristo. Piense ser como Cristo. Entonces, en 1 Juan, incluso en el capítulo 2, verso 6, dice: el que dice que permanece en Él, ¿qué debe ser? Debe andar de la misma manera que anduvo Jesús. Convertirse como Cristo es la meta y el objetivo principal del proceso del crecimiento espiritual. O sea, ¿qué vas a crecer o por qué o para qué? Pues para llegar a ser como Cristo. Ese es el propósito, ese es el fin, esa es la meta, ese es el objetivo. No me quiero parecer a nadie más que a Cristo. ¿Sí? La Biblia habla mucho acerca del proceso del desarrollo espiritual y del crecimiento espiritual. En Efesios 4:15 leemos que es importante para nosotros crecer en todas las cosas. Crecer en todas las cosas, en aquel que es la cabeza. Crecer en todas las cosas, pero en Cristo. En Cristo. Crecer en todas las cosas, pero en Cristo. Entonces es importante el crecimiento, pero es más importante el crecimiento espiritual. Yo puedo crecer de muchas maneras, pero el crecimiento espiritual debe de ser mi meta, debe ser mi objetivo. Para muchas personas quizá hay diferentes objetivos. Para mí la meta debe ser esta: crecer para llegar a ser como Él. Crecer, dice, en todas las cosas, pero en aquel que es la cabeza. O sea, todo está bajo Cristo, si no, no. Otra vez diciendo lo mismo, crecer a la semejanza de Cristo, Pablo dijo que ese es esencialmente el objetivo de la iglesia. Entonces el Señor ha dado a la iglesia, ¿qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, o maestros y pastores, para el equipamiento de los santos, para la obra del servicio de la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos alcancemos la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios y llegar a la estatura de una persona madura. ¿Sí? De una persona madura. Añadiendo el versículo 15, debemos crecer en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, incluso Cristo. Entonces Dios ha diseñado todo en el marco de la experiencia cristiana, todo en la iglesia, todo en la vida de la iglesia, todo en las enseñanzas, todo en el ministerio, todo en el discipulado, que tiene el propósito único de conformarnos a la imagen de Jesucristo. Ese es el propósito. Todo lo que ocurre, todo lo que pasa, todo lo que nos pasa, nos sucede, es para eso.
En medio de todo esto, las escrituras en 1 Pedro dice, y nos dice el medio: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Note, ¿qué hace la palabra? Nos ayuda a crecer. Y estamos hablando del tema de las etapas del crecimiento espiritual. Necesitamos crecer. Así como la leche natural hace y ayuda a crecer a un bebé, de hecho se dice que la leche materna tiene muchas más vitaminas y minerales que cualquier otra leche. Y lo recomiendan en los hospitales y las parteras y los doctores, de que alimentes al recién nacido con la leche materna, porque esa fue la que Dios te dio y es gratis. Y así como ese bebé desea esa leche, porque él sabe que esa leche es el medio de vida. Él sabe que esa leche, o aunque no sepa, esa leche es el medio de desarrollo. Esa leche es el medio de crecimiento. Por medio de la leche él obtiene dientes, él obtiene, sus huesos crecen, su cerebro entra oxígeno, su sangre se fortalece y todo lo demás por medio de la leche. Así igual nosotros debemos, como niños recién nacidos, como bebés espirituales, desear la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Porque es por medio de la palabra de Dios que nosotros podemos crecer. No existe otro medio más que la palabra. No puedes tú juzgar la palabra te juzga a ti. En Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante y penetrante que toda espada de doble filo, atraviesa parte, coyuntura, tuétano, espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Juzga las intenciones del corazón. La palabra te conoce. Por eso a los fariseos Jesús les dijo que la palabra no tenía cabida en ellos, porque no eran de Dios. Y miramos con los jóvenes el sábado pasado en 1 Juan 1 que dice que no había cabida para la palabra en sus corazones. Entonces, una de las cosas también ahí en Juan 8:47 me parece que dice que los que son de Dios oyen la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 10: mis ovejas me conocen y yo las conozco y oyen mi voz y me siguen. No lo dice así, pero lo dice así en 3, 4, 5 versículos. Yo nada más lo estoy parafraseando para acelerar esto, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos nosotros entender. Cuando un creyente, un recién nacido, no lee la Biblia, es como un recién nacido que no come. Y luego se vuelve anémico, y luego se enferma. Y por eso Pablo dice a los Corintios en 1 Corintios 11, que por esa razón muchos estaban ¿qué? Débiles, y otros estaban ¿qué? Enfermos. Y luego dice, y otros duermen. Esa palabra duermen tiene el sentido de que se habían muerto, se los había llevado el Señor. ¿Por qué se los había llevado el Señor? Porque no querían nada con Dios. Fueron salvos, aceptaron a Jesús, pero hasta ahí. Entonces Dios decidió llevárselos mejor. Entonces necesitamos entender eso. ¿Sí estamos aquí? Ok, el crecimiento espiritual es otra forma de describir lo que llamamos santificación. Hay tres, ¿cómo podemos decir? Hay tres llamados a la santificación. La santificación primera es la santificación cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor, que nos arrepentimos de nuestros pecados y que la justicia de Jesús nos cubre. Cuando Dios mira al pecador, ¿qué ve? Pecado. Pero cuando uno ha recibido a Jesús, se ha arrepentido de sus pecados, ha creído en el Señor, la justicia de Dios, o sea, somos justificados. Romanos 5:1. Entonces la justicia de Dios nos cubre. Y ahora cuando Dios ve a una persona que está cubierta con la justicia de Dios por medio de Jesucristo, está en 1 Corintios 5:21, ahí vemos que Dios cuando nos ve, ¿qué ve? Ve a su Hijo, a Cristo. Por lo tanto, no nos juzga y podemos tener comunión con Él y tenemos paz con Dios y tenemos paz de Dios. Esa es la primera. Y la tercera es cuando ya moramos o cuando Cristo venga por la iglesia.
Cuando moramos o cuando Cristo venga por la iglesia, lo mortal se cubrirá de inmortalidad y ya cuando estemos allá en su presencia, es una total santificación. Ya no hay pecado, no hay carne ni sangre. Lo corruptible se vestirá de incorruptibilidad. Y esa es la santificación, la tercera santificación. ¿Sí? Esa es la tercera, la final. Pero hay una en medio de estas dos que es, le llamamos, es la santificación posicional el proceso de la santificación, perdón. El proceso de la santificación. Esta es una santificación que va en un proceso. Y lo que a santificación se refiere a lo siguiente, se refiere al crecimiento, al parecernos menos al mundo y más a Jesús. ¿Sí? Por eso dice que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y por el Espíritu Santo fuimos regenerados, que quiere decir que pasamos de muerte a vida. Ok, gloria a Dios. Entonces es la santificación progresiva, que es un término bastante común para esto. Podemos pensar que es realmente un sinónimo de desarrollo espiritual o de crecimiento espiritual. Si usted tiene 5, 10, 15 años en el Evangelio y usted es el mismo de hace ese tiempo, usted es un enano espiritual, un bebé, un niño en Cristo. Y lo que esto indica es de que lo más probable es que usted sea carnal, porque todo lo que no crece es carnal y todo lo que crece es espiritual. Porque el crecimiento solamente sirve para lo espiritual, no para lo carnal. O sea, tú puedes ser carnal sin crecer. En Romanos 8 Pablo dice de el que es de la tierra, en las cosas de la tierra piensa. Entonces, ¿tienes cuántos años en el cristianismo? ¿Has cambiado? ¿Has crecido? ¿Has madurado espiritualmente? Júzgate tú, porque esto es lo que hace Juan aquí. Juan no juzga, Juan declara, habla de las 3 etapas del crecimiento. Él no dice tienes que crecer y tienes que madurar, no lo dice. Él nada más enseña las 3 etapas. Y me gusta esto porque nosotros no debemos de forzar a nadie. De hecho, el único que debe de hacer esa obra en tu vida es el Espíritu Santo. Él es el único, el que te tiene que decir en qué estás mal, en qué necesitas crecer, qué necesitas hacer, qué necesitas cambiar. El Espíritu Santo es el único que tiene esa autoridad para hacerlo. Entonces, Juan no lo hace y yo no lo quiero hacer. Ok, entonces rápidamente te voy a dar 6 cosas que nos van a enseñar, primero, a entender que no es o no es por aquí donde tú vas a crecer. Primero aquí te enseño cómo no y después te enseño cómo. Amén, vamos a tratar de aprovechar. En primer lugar, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con nuestra posición ante Dios en Cristo. Ya te lo dije, posicionalmente estamos perfectos. Cuando tú recibes a Jesús, tú eres puesto en el cuerpo de Cristo. Tú formas parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí lo entendemos? Ok. Entonces, en primer lugar, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con tu posición. Es decir, nadie tiene una posición mayor o más alta. Todos estamos igual en el mismo rango. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con tu posición ante Dios en Cristo. Eso está totalmente arreglado. Cuando depositas tu confianza en Jesucristo, la justicia de Cristo te cubre, la justicia de Dios te cubre. Y eso es esencialmente lo que el apóstol Pablo reconoce en esa misma sección en Filipenses 3:9. Dice, y ser hallado en Él. ¿Ser hallado en quién? En Él. Hallado habla de algo que está no a plena vista. Ser hallado es algo que está como debajo de o metido, sumergido. Y lo que Pablo dice es, la justicia de Dios me cubrió. Y entonces a los Filipenses en 3:9 dice, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, diciendo, no estoy cubierto en Él porque por méritos propios, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es
de Dios por la fe. Eso hay que entenderlo. Eso hay que entenderlo. Entonces nuestra posición ante Dios está establecida. Hemos sido cubiertos con la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Eso no cambia, sea que estés en cualquiera de las tres etapas del crecimiento espiritual, en la del niño, en la del joven o en la del padre. No importa en qué etapa tú estés, tú estás cubierto, tú formas parte del cuerpo de Cristo, tú estás lavado con la sangre, te vas a ir al cielo, porque eso está arreglado por siempre. Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Él. En el sentido de la salvación no necesitamos nada. En el sentido de la salvación no necesitamos nada. Ya estamos completos en Él, porque no es por obras, no es nada que nosotros podamos hacer. ¿Estamos aquí? Ok, entonces en lo que a Dios se refiere, ese asunto está resuelto, el asunto de la posición. Él nos ve en su Hijo como justos. Él nos ve en su Hijo como perfectos. Posicionalmente así es. ¿Sale? Segunda de Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Jesús, aunque no pecó, dice Hebreos que fue tentado en todo pero sin pecar, aunque no pecó, en él fueron echados todos nuestros pecados. En él. Y a nosotros pues nos fue echada la justicia. ¿Sale? Ok. 2, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con el amor de Dios por ti. Hay padres que por ejemplo, hay padres que dicen: si haces esto te voy a querer más. ¿Sí? Dios no tiene nada que ver con el amor de Dios por ti. Dios te ama más, Dios no te ama más ni te ama menos porque tú hagas o no hagas. Dios no te ama más porque tú seas maduro. Dios no te ama más porque tú crezcas. No es un beneficio para Dios, es un beneficio para nosotros. Juan 13:1, Jesús se estaba reuniendo con los discípulos en el aposento alto y dice en ese pasaje que al haber amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó a la perfección. El amor de Dios es perfecto porque Él es perfecto. Ahí sí, Él es absoluto. Hablando de una perfección absoluta. Entonces vemos que el Señor ama a todos los suyos a la perfección. Ahora, sabemos eso en lo siguiente. Los discípulos, ¿cuántos saben que los discípulos eran inmaduros? Luego no se acuerda que estaban ahí alegando sobre quién iba a ser más grande en el reino de Dios. Y Pedro traía una espada y cortó una oreja, y Judas traicionó. O sea, todos eran inmaduros, eran escépticos, eran orgullosos. Amén. Discutían sobre quién de ellos sería más grande en el reino y eran completamente insensibles a Jesús frente a la cruz. Todos se escondieron. Entonces me gusta lo que dice Romanos: mientras todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Dios nos amó aun cuando éramos sus enemigos. El amor de Dios es perfecto. ¿Sale? Ok, vamos porque ahora, donde estamos en el proceso de crecimiento espiritual no afecta nuestra posición en Él, ni el amor de Dios por nosotros. Aunque seas un niño espiritual, aunque tengas 50 años en el Evangelio, aunque tengas 20 años en el Evangelio y no has escalado a nada más que a ser un niño, no le hace. De todos modos, no afecta nuestra posición en Él, ni afecta el amor de Dios para nosotros. Tercer lugar, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con el tiempo. Hay este concepto erróneo, el tiempo. No, pues en el tiempo, quizá ya es una fase, es una etapa, es el tiempo. No, hermanos. Muchas de las veces la gente mayor es la más inmadura. O sea, no, el tiempo no tiene nada que ver con el tiempo. No es medido por el calendario. Hay personas, lamentablemente, decir que han sido cristianos durante mucho tiempo y todavía son muy inmaduros. A veces basta con que les rasquen una plática tantito y ¡fum! Sale
la verdadera persona. Son bien buena onda mientras no te metas en algún asunto donde ya tocaste cosas muy íntimas. Entonces, por eso Pablo le escribió a los Corintios en 1 Corintios 3 y dijo: no podía hablarles como a hombres espirituales, no podía hablarles como a personas maduras, solo podía hablarles como a niños en Cristo. Como a niños en Cristo. Yo solamente parafraseando, en Hebreos 5, solo podía darles leche, no podría darles comida sólida porque todavía no podían recibirla. Y dicen en Hebreos 5 del 12 al 14 que el que participa de la leche es inexperto, pero la comida sólida es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. O sea, está bien ser inexperto si eres niño, pero no está bien ser inexperto si ya tienes tantos años en el Evangelio. ¿Cuántos están aquí? ¿Estás aquí? Ok. Por eso ahí en el verso 12 del capítulo 5 de Hebreos, el escritor dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Wow, tanto tiempo. O sea, nota, cuando tú no creces, todo el tiempo que tú pasaste sin crecer fue tiempo perdido. ¿Qué pasa si tú repruebas 3 años en la escuela? Tienes que retroceder 3 años. Y perdiste 3 años porque tuviste un retardo, un retraso. O como dicen ahí los de la escuela, reprobaste, ¿no? ¿Habrá cristianos reprobados? Y que llevan 1 año, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Bueno, por eso es la palabra, ¿verdad? Para que aprobemos. Procura con diligencia presentarte a Dios, ¿qué? Aprobado. Por eso estamos aquí. Yo creo que usted vino hoy porque usted está interesado en aprobar, en ser aprobado, en que Dios lo apruebe. Ok. Cuarto lugar, el crecimiento espiritual no está relacionado con el conocimiento, aunque muchas personas no estén de acuerdo con esto. Hay tanta gente que tiene tanto conocimiento y en ese sentido de pleno, puro conocimiento sin aplicación, el conocimiento es vano, envanece. Nota, el conocimiento que no se aplica es un conocimiento vano. ¿Sale? Todo conocimiento que no se aplique es un conocimiento vano. Entonces, por eso dice la Biblia que el mucho conocimiento envanece. La mucha letra mata. En ese sentido, conoces, pero no aplicas. Entonces, el crecimiento no está relacionado con la adquisición de información bíblica, teología bíblica o teología sistemática, ni meterme en internet y a ver qué me dice Dios. No está relacionado con eso. Hay personas que han acumulado información bíblica que mantienen niveles trágicos de inmadurez. Pero aún conocen, o sea, tienen mucho conocimiento bíblico, pero seguimos siendo inmaduros. Quinto lugar, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con la actividad. Y quiero que entiendan esto, o sea, no porque estás en el pandero, porque estés en la alabanza, porque eres líder de hombres, de mujeres, porque eres el pastor. O sea, no porque yo soy el pastor quiere decir que yo tengo un gran crecimiento espiritual. Me tomó 27 años llegar donde estoy y saber lo que sé y predicar lo que predico. 27 años. Y te lo puedo decir que, híjole, muchísimos años reprobé. Muchísimos años me atrasé. Tuve retardo. Muchos años. Y ahorita siento como que estoy en un avance.
Pero debes de entender esto, o sea, no porque sirves quiere decir que vas a crecer espiritualmente. Pastor, deme su bendición. No, pues ¿cuál bendición? Esto no funciona así aquí. Aquí no hay cucarachas de la iglesia. O sea, necesitamos entender esto. Entonces, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con la actividad. Y también estoy hablando, incluyo la actividad de la iglesia, la actividad del ministerio. No, o sea, que estés ocupado no es igual a que estés creciendo. Podemos estar ocupados sin crecer. El sexto y el último, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con el éxito temporal. Y aquí es donde los hebreos pensaban que una persona rica era una persona bendecida y prosperada por Dios. Y ellos medían la espiritualidad por medio de los bienes. Por eso Jesús le dijo a aquel que la vida no consiste ¿qué? Les dijo, cuídense de la avaricia. Porque la vida no consiste en los bienes que el hombre posee. Y también le dijo donde Jesús le da la parábola al hombre del samaritano, al maestro de la ley. Y dice la Biblia, justificándose le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le da la enseñanza del samaritano. Entonces, tener bienes materiales, ser próspero, esas cosas no prueban en absoluto la madurez. No tienen conexión con eso. El apóstol Pablo estaba satisfecho con el sufrimiento, la persecución, la debilidad y todo lo demás. Y el hecho de que no estaba satisfecho con nada era el verdadero signo de su madurez. Nota. Las cosas no nos deben de dar crecimiento. Pablo dice, he aprendido a estar contento en toda situación. Entonces, cuando hablamos de crecimiento espiritual, solo tenemos que aclarar algunos de los conceptos erróneos, y eso es lo que estoy haciendo en este momento, aclarándote conceptos que son equivocados. Porque si esos conceptos son como caminos y andas por ellos pensando que vas a obtener crecimiento espiritual, al fin del camino te vas a dar cuenta que perdiste tu tiempo. Entonces, nada más para sumar, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con tu posición ante Dios, eso está arreglado. No tiene nada que ver con el amor de Dios por ti, que está establecido desde la eternidad hasta la eternidad. No tiene nada que ver con el tiempo. Hay personas que han sido cristianas por mucho tiempo y no son maduras. Hay personas que han sido cristianas poco tiempo y están progresando rápidamente hacia una madurez. No tiene nada que ver con la información, incluso la bíblica, porque puede tener información, pero no la aplica. No tiene nada que ver con la actividad. El ajetreo no equivale a la madurez espiritual. No tiene nada que ver con la prosperidad o el éxito temporal, el beneficio material, el tamaño del ministerio, el nivel de influencia. No es necesariamente una medida de madurez. Entonces, sumando esto, la madurez espiritual no es absoluta, es relativa. Cuando hablas de espiritualidad o carnalidad, estás hablando de algo absoluto. La carnalidad y la espiritual es algo absoluto. Si eres espiritual es algo absoluto. Si eres carnal es algo absoluto. ¿Sí? En cualquier momento dado en el tiempo, estás en el espíritu o en la carne. Eso es absoluto en cualquier momento. Puedes ser salvo por 2 semanas en cualquier momento dado. Si estás caminando en el espíritu, obedeciendo la palabra de Dios, eres espiritual. Si no, eres carnal. Puedes ser cristiano por 50 años y en los momentos en que estás caminando en el espíritu y obedeciendo la palabra de Dios, eres espiritual. Y los tiempos que no, eres carnal. Eso es absoluto. Podrías decir que en cualquier punto de la vida de un creyente, o están en el espíritu o están en la carne. O están funcionando en obediencia a Dios y caminando en el espíritu, o están funcionando en desobediencia a Dios y caminando en la carne. Esto es un absoluto. En cualquier punto dado del tiempo, este es un absoluto. Total.
La madurez es una cosa relativa, no es absoluto en lo que eres o no eres, es relativa a medida que creces, porque es un proceso. Es un proceso. ¿Sale? Ahora hay una serie de formas en que la Biblia define el crecimiento espiritual. 1 Timoteo 6:11 lo llama seguir la justicia. En Romanos 12:2 lo llama ser transformado por la renovación de tu mente. 2 Corintios 7:1 lo llama perfeccionar la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. 4 Filipenses 3:14 lo llama proseguir la meta del supremo llamamiento. Rápidamente, Colosenses 2:7 dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. ¿Qué quiere decir esto? Esto es crecimiento espiritual. Arraigados y sobreedificados. Algo que estoy aprendiendo es de que uno, entre más joven es en el evangelio, en ocasiones más peca, más susceptible es uno al pecado. Y entre más tiempo pasa y tú estás en el evangelio, pero vas creciendo espiritualmente, ya no pecas tanto porque te das cuenta de que el pecado es un anzuelo de Satanás para desviarte de tu propósito. Y tienes un punto de vista correcto en cuanto al pecado. De la otra manera no. Entonces, arraigados y sobreedificados en Cristo. ¿En quién? En Cristo. Esto es crecimiento espiritual. No es místico, no es sentimental, no es devocional, no es psicológico, no se debe a una experiencia, no es debido a un evento, no se debe a una decisión. No. No se debe a nada de esto. Para que lo entiendas, porque los veo así como, para decirlo un poquito más sencillo o simple, no puedes crecer espiritualmente al menos que crezcas en tu comprensión de la verdad de Dios. No puedes crecer espiritualmente al menos que que crezcas en tu comprensión de la verdad de Dios. Por eso Pablo lo cambió todo por el conocimiento de Dios. Lo tuvo todo por basura, por estiércol, por pérdida. Nada más por conocerlo a Él. Nunca vas a poder crecer espiritualmente sin tener un claro conocimiento acerca de Dios y de su palabra. Nunca lo vas a lograr. Curioso, porque muchos no leemos la Biblia. Entonces Dios se revela en la Biblia y ahí lo conocemos a Él. Y también su palabra, conocemos su palabra. Entonces es la única forma de llegar ahí. Porque dice la palabra de Dios, Jesús hablando en Mateo 4:4, que no solamente de pan. Por eso hoy en día escuche esto, por eso hoy en día usted ve a muchas personas que saben que la Biblia dice que no hagas esto y de todos modos lo hacen. ¿Qué dice la Biblia? No os unáis con yugo ¿qué? Desigual. ¿Qué quiere decir? Dígamelo. Hablando de una relación de noviazgo, ¿qué quiere decir? Que un creyente no debe tener una relación sentimental con un no creyente. Pregunto, ¿usted cree que los creyentes respetan esa palabra? No, por eso no crecen. ¿Por qué? Porque no tienen un claro entendimiento de la verdad de Dios. Y se les hace fácil violarlo. Ok. Vamos prontito, me quedan 15 minutos y en 15 minutos voy a tratar de darte las tres etapas. Ojalá y que esto te haya servido. Lo di un poquito rápido, pero ahí hay discos, puedes comprarlos. No son para mí, yo no gano nada. Son para ti, para que los escuches. Ahora, ok. Rapidito, 1 de Juan.
Todo lo que hablé es para llegar aquí. Es para llegar aquí. Ok, ¿listos? Verso 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Quiero comenzar diciéndole que el verso 12 encierra las tres etapas de crecimiento, es decir, a los niños, a los jóvenes y a los padres. El verso 12 los encierra, dice, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Es decir, en el verso 12 nosotros vemos que ahí se encierran las tres etapas del crecimiento. Es decir, los niños, los jóvenes y los padres, sus pecados les han sido ¿qué? Perdonados. ¿Sí lo entendemos? ¿O no? Bueno. Ahora, vamos a ver prontito. Ahora, note, dice, hay una repetición aquí del apóstol Juan, y traté de buscar por qué, porque dentro de la hermenéutica nos dice que una de las cosas que debemos de ver es de que cuando miremos algo repetitivo dentro del mismo capítulo o del texto que estamos leyendo, que le demos mayor importancia o doble importancia. Y aquí no, los estudiosos no llegaron a ninguna conclusión, nada más la importancia que él le daba a esto que él estaba hablando, nada más. La repetición se debe al énfasis, nada más que él le dio. ¿Sale? Entonces, Job 32:9 dice que no son sabios los de mucha edad. Quiere decir que no importa qué tantos años tengas tú en el evangelio, puedes aún ser un bebé espiritual. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está la bendición, en crecer en el conocimiento. ¿Cómo sabes si vas a ofender a Dios o no lo vas a ofender si no sabes lo que lo ofende o si no sabes lo que no le ofende? Esto lo logras por el conocimiento. ¿Sí? Lo logramos por el conocimiento. Ok. Vamos a hablar del primer nivel de crecimiento. Es niños pequeños. Al final del versículo, bueno, en el 12 habla de hijitos. Hijitos. ¿Sí lo ves o no lo ves? Quiero decirte que esa palabra hijitos no se refiere a la misma palabra de hijitos que habla en el verso 13 y 14. Hay una diferencia entre los hijitos de los que hablan en el verso 12 y entre hijitos de los que hablan en el 13 y 14. Y te la voy a denotar. Al final del versículo 13 dice, les escribo hijos porque conocen al Padre. Les escribo hijos porque conocen al Padre. Otra vez repite, ahora, aquí no se está refiriendo a los mismos niños a los que se refiere en el versículo 12. Porque en el versículo 12 la palabra niños se está refiriendo a hijos de Dios. Escuche, en el versículo 12, hijitos se está refiriendo a los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Esta palabra, hijos de Dios, viene del griego teknion, que significa un niño en relación o parentesco como hijo. Un niño es un niño en relación a parentesco como hijo. Entonces el versículo 12 nos habla de teknion, y esto quiere decir que nos incluye a todos los de las tres etapas de crecimiento, porque los tres somos hijos de Dios: el niño, el joven y el padre. ¿Sí estamos aquí? Porque nos han perdonado los pecados a los tres. Entonces esa palabra teknion se refiere a la relación de un hijo con un padre, y lo puedes tú buscar si gustas. Pero en el versículo 3 el apóstol deja la palabra teknion y la cambia por la palabra en griego paideia, paideia, que significa un niño que está siendo enseñado, educado
o disciplinado. Eso se refiere. Ahora, déjate leo Efesios 6:4 para entender esto un poquito más. En Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, ¿qué? No provoquéis a ira, ¿a quién? A vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí estaba hablando de eso. Alguien que está en una formación. Toda persona que viene a Cristo, lo primero que es un recién nacido. ¿Por qué? Porque pasa de muerte a vida. La vieja naturaleza muere y nace una nueva naturaleza. El hombre viejo muere y el hombre nuevo nace. Las cosas viejas pasan y las cosas nuevas vienen. Entonces somos niños en Cristo Jesús. Somos niños en Cristo Jesús. Es decir, en cuanto al primero, tecnión, tiene que ver con nuestra relación con el Padre, como hijos de Dios. ¿Sí? Pero la segunda, paideia, tiene que ver con la enseñanza, la educación y el proceso. Que también dice en la misma traducción, más abajo del griego, leí instrucción que entrena a alguien para alcanzar el pleno desarrollo. Entre comillas, madurez. Entre comillas, madurez. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque debemos de entender que el verso 12 de Primera de Juan nos habla de hijitos en cuestión de hijos de Dios y habla de tecnión. Pero la segunda palabra habla de paideia y significa un niño que está siendo enseñado, educado, disciplinado. Y es lo que pasa con los recién convertidos. Tenemos que enseñarles las cosas. Porque no saben, no conocen. Como un niño en lo natural que se mete cosas en la boca, tenemos que cuidarlos para que no se metan cosas en la boca y se dañen. Así a los niños recién nacidos espirituales tenemos que cuidarlos. Por eso, según 1 Pedro 2:2 dice: desead como niños, ¿qué? Ahora, ¿se está refiriendo a niños naturales? Pregunto, a un niño natural no le puedes dar leche espiritual. Entonces, obviamente se está refiriendo a la misma palabra, paideia. Los nuevos en Cristo, esos son niños espirituales. Ahora, el problema con un paideia o un niño espiritual nuevo es la ignorancia. No conoce, no sabe. Como un niño en lo natural, no conoce, no sabe. ¿Sí estás de acuerdo? Y es por eso que los instructores fueron llamados paidagogos. Ellos eran responsables de la instrucción de los más pequeños. Y si usted nota en el verso 12 de Primera de Juan: escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y luego dice abajo, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis ¿qué? Conocido al Padre. En el verso 13, ¿habéis qué? Conocido al Padre. ¿Qué? Un recién nacido lo único que puede es conocer a Dios. Es lo único. Y lo dice el verso 13: porque habéis conocido al Padre. Los niños, cuando las primeras palabras de los niños, ¿cuáles son? Papá, mamá. ¿Sí o no? ¿No le ha pasado? En Romanos 8:15, en Gálatas 4:6, el bebé espiritual dice: Abba, Padre. ¿Qué dice? Abba, Padre. Esto es como decir papá, papi. Porque lo único que él tiene el conocimiento es de Dios, nada más. Hay una novedad en la vida, hay una familiaridad maravillosa, una relación personal con Dios. Los niños pequeños están más regulados por sus afectos. Los niños pequeños están más regulados por sus afectos que por su conocimiento. Tú le dices a un niño: ¡deja eso!
Él está más regulado por sus sentimientos que por su conocimiento. Un niño no conoce, pero sí siente. Por eso hay muchos, y Pablo les hablaba a los corintios. Pablo les hablaba. Dice, ustedes son así, y dicen ustedes que no son carnales y miren cómo se comportan. Entre vosotros hay división, hay pleitos, hay ira, hay contienda, hay división, hay esto, hay lo otro. O sea, es lo que pasa con los niños. Hay gente que no le puedes decir una cosa, aunque tenga 20 años en el evangelio, les dices una cosita y porque son más sentimentales que espirituales, son más inmaduros que maduros, y se vale ser así cuando eres niño, pero 20 años después no puedes ser niño ni comportarte así. Dicen que no son carnales, unos dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Pablo. ¿Eso no es ser carnales? Había carnalidad, había inmadurez. Pero el niño, escucha, los niños pequeños están más regulados por sus afectos que por su conocimiento. Se ven más afectados por sus emociones, sus sentimientos, que por la información. Háblale a un niño y dale información y no le importa. Enséñale una teta y la va a agarrar. Entonces hay cierta emoción con la vida de un niño nacido. Hay una alegría que Dios, de que Dios es su Padre y que Cristo es su Salvador. Dios es mi protector. Hablo en lo espiritual, no hablo en lo natural. ¿Sí? Hablo en lo espiritual. Entonces escuche, no se trata de información con los niños, se trata de emoción. Ellos se mueven en el ámbito emocional. Ahora, con los niños debes de entender esto. Con los niños no se trata de teología, se trata de relación. O sea, hay gente que quiere relacionarse contigo, pero que no quiere escuchar de Dios. ¿Quieres ser mi amigo? No me hables de Dios. Entonces, los niños recién nacidos espirituales, no se trata de teología, se trata de una relación. Hay que enseñarles a tener una relación primero con Dios. Y después te enseño la teología. ¿Sí me explico? Ok. Los bebés espirituales están más apegados a la relación que a la doctrina. Claro, los bebés espirituales están más apegados a la relación que a la doctrina. Tú puedes ver en una persona cómo vive y ahí vas a ver tú la etapa en donde esa persona está. Dile algo que no le guste, a ver qué va a hacer, cómo se va a comportar, cómo te va a tratar, cómo te va a responder, cómo va a reaccionar. Por eso Pablo les dijo a los corintios, mira, así es como sé que son bebés. Porque uno dice que soy de Pablo, otro dice que soy de Apolos. Los bebés espirituales tienden a unirse a sus héroes. Están más atraídos, como mencioné hace un momento, por sus afectos que por la información. Efesios 4, 13 y 14 dice otra cosa acerca de los bebés espirituales. Y esto es grave. Te lo voy a leer. Ya me pasé. Oh Señor, cómo quisiera tener el tiempo. Verso 14 de Efesios 4. Para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nota, un niño no se da cuenta cuando alguien lo está engañando. Por eso cuando usted ve lugares donde hay falsa doctrina y usted mira ese lugar lleno, debe usted de saber de que esos son niños. Porque una persona que ya tiene un conocimiento, cuando le dan algo así, lo rechaza. Se paró aquí un día una persona y saben, usted no tiene idea cuánto me lamento no haberlo parado en el momento. Dijo, nosotros somos dioses. Porque traen la doctrina esa de los dioses. Y usted no sabe cuánto me lamento no verlo parado, verle quitado el micrófono, verle dicho, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó tu predicación.
Pero los niños no tienen discernimiento. Y tanto es el caso de que los niños pueden meterse a la boca lo que sea porque no disciernen. No tienen los sentidos ejercitados. No disciernen lo bueno y lo malo. Se meten en todos lados y andan con quien sea y escuchan lo que sea y hablan lo que sea y juzgan como sea. Por eso Pablo en 1 Corintios 13:11 dice: cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Porque esas son características de niños. No sean más niños llevados por aquí, por allá, por cualquier viento de doctrina, de hombres que están torcidos, que usan artimañas engañosas con astucia. Como para un niño es más importante el afecto que la información, llegan personas y se los ganan emocionalmente, afectuosamente. Y les hablan bonito y los envuelven como un capullo y se los llevan cautivos y ni saben lo que les pasó, porque ellos son más afectuosos y se sienten atraídos por las relaciones, pero no tienen discernimiento. De repente le dice el papá a un niño, no hables con extraños. ¿Tú crees que no habla con extraños? No le hagas caso. Y entonces vienen las consecuencias. Ay, Dios mío. Incluso cuando va creciendo el niño, imagínese, ahí le va. Tanto no tiene discernimiento el niño que usted le pone un plato de ensalada y le pone una nieve aquí y le dice: mi hijo, escoge. ¿Qué cree usted que va a escoger? ¿Cuántas veces? Todas. Ahora yo le pregunto, ¿qué es lo que el niño necesita? ¿Y qué es lo que escoge? ¿Cualquier parecido a la realidad? Cualquier parecido a la realidad es meramente coincidencia. Escogemos lo que queremos, no lo que, porque nos falta discernimiento. Y eso es en las relaciones también. Cuídate del que te habla bonito, porque detrás de su lengua hay engaño. Al menos que sea verdadero amor y amor genuino y lo puedas discernir. Porque los demonios y Satanás se visten como ángeles ¿de qué? ¿De qué? ¿Son luz? ¿Cómo? Esa palabra "cómo" tiene que ver con apariencia.